Si Marelango va tiembla tierra, si Marelango va tiembla tierra, ae Marelango, ae Marelango. Si yari yari va tiembla tierra, si yari yari va tiembla tierra, ae Marelango, ae Marelango, ay Marelango, yo estaba en el arroyo. Solito solo un bamba, yo estaba en el arroyo. Marelango, yo estaba en el arroyo. Yo estaba allá encerrando, yo estaba en el arroyo. Marelango, yo estaba en el arroyo. Escucha ya mi cuento, yo estaba en el arroyo. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un cangulero, podemos conocer sobre estas artes. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe esto no poseen cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Desde hace cientos de años, esta religión se ha mantenido en un tabú. Para los creyentes y para las personas que están fuera de ella. Para los curiosos, siempre ha sido un gran tabú donde la expresión de las patipembas o signos nos dan el entendimiento de lo primitivo que es esta religión, utilizando diferentes signos, al cual podemos enseñar algunos y otros los mantenemos en un tabú. Solo la persona debe hacer los trazos que aparecen en el suelo y de esta manera va a lograr obtener resultados más allá de otros ganguleros. Lo cierto es que Palo Mayombe siempre ha sido una religión que tiene muchas controversias. Palo Mayombe es una sola religión, pero con diferentes ramas. ¿Qué significa esto? Que los diferentes munanzos que existen mantienen en secreto sus formas primitivas. Otros religiosos desconocen cómo trabaja Palo Mayombe y crean en sí una fantasía de lo que es esta religión. Cuando nosotros hacemos puñales en estos trazos, estamos invocando o representando la traición. Cuando realizamos un trabajo de malas artes, tienen que existir puñales, ya que estos puñales van a levantar letras malas, letras infuiri, letras de justicia, letras de accidente a la persona que se le hace el trabajo. Muchas veces estos trabajos son hechos porque existen guerras entre los propios religiosos. Y esto ha traído consecuencias funestas para aquel que no sabe cómo trabajar esta religión. Hemos explicado muchas veces que un gangulero debe conocer todas las formas primitivas existentes porque a la hora de una huanga o una guerra es necesario de que el gangulero sepa hacer un empolo, un polvo que va quemando en un mortero para así soplarlo al enemigo y no solo eso, sino soplarlo a sus propios fundamentos de enganga para que estos transmitan el poder al empolo o polvo y entreguen el espíritu adecuado al cual el gangulero va a trabajar. La fuerza de estos rituales están basados en los fundamentos o endundos que usted posee. La fortaleza está arraigada a la enganga padre
o fundamento principal del Munanzo Congo, donde trabajan diferentes endundos o guardieros en forma unida como un engranaje o también en diferentes maneras como poder hacer un trabajo con los endundos solamente, de forma independiente. La forma de trabajo al cual siempre estamos expresando se remonta a cientos de años. También podemos echar pimienta criolla, que es la pimienta esa grande corrugada, pimienta china, que es la lisa, y pimienta de Guinea, que es la pimienta africana, que es la que se conoce para hacer estos rituales, pero sí se pueden echar todo ese tipo de pimienta cuando nosotros queremos calentar el trabajo. También echamos caicoma, hueso, para así de que el enfumbe pueda alimentarse del caicoma y le dé el poder y la fuerza que necesita. Usted no puede hacer un empolo si no tiene caicoma. Si es una ensara como esta que aparece aquí, una ensara malongo, para hacerle un mal trabajo. Como hemos dicho, las guerras son muchas veces con cosas insignificantes, ya que muchos ganguleros, cualquier gangulero se puede sentir ofendido de lo que pueda decir otro o sienta envidia religiosa a esa persona porque sabe que esa persona está realizando un trabajo que todo el mundo está mirando. Con un papel de traza apuntamos el nombre de la persona y hacemos un nudo y entizamos el papel para así echarlo en el mortero y quemarlo también para después hacer un empolo, un polvo. Los empolos se rayan también palos y llevan muchas veces raíces al cual podemos ver que el gangulero está echando. El Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti ha expresado siempre con claridad todos estos puntos religiosos, solo para el entendimiento de aquellos ganguleros que están aprendiendo en esta religión y que merecen, por supuesto, estas enseñanzas porque las necesitan para realizar cualquier tipo de trabajo, buenos o malos. Los empolos o polvo en los Munanzos Congo son importantes, como son importantes los masangos hechos con encangre y masango con hojas de maíz. Cada gangulero puede trabajar como él quiera. Solamente nosotros damos esta forma primitiva de trabajo para que tengan entendimiento de lo que estamos haciendo. Las ensaras malongo o trabajos malos no son recomendados a las personas. Siempre decimos que en Zambi sobre todas las cosas, Dios sobre todas las cosas. Pero muchas veces el gangulero se siente en compromiso de tener que defenderse en una brujería que le están haciendo. El caicoma o hueso juega un papel importante en el empolo que se hace con Lucancasi o con Candiampembe. Y esto va a dar la fortaleza que necesita ese polvo para
soplarlo en la puerta de la persona, o si la persona está de espalda, soplárselo, o echarlo por donde camine él, si está en el centro de trabajo, si está en la esquina, o si está o pasa por la esquina donde él siempre pueda pasar. Volvemos a entizar el papel con el nombre de la persona, y al enrollar el papel estamos enrollando a la propia persona, que después daremos candela y rasparemos palos, como palo vencedor, o palo jiquí, o quiebra hacha, o palo moruro, uno de los palos que se utilizan para realizar malos trabajos en los momentos que el gangulero lo necesita. Siempre tenemos que echar en tumbo alcohol para poder hacer el empolo, para poder hacer el trabajo. En la invocación de estas formas primitivas que el gangulero siempre tiene que tener presente. Dice, Úriatelo, dicen carajo, dicen porque yo manda, dicen son mundeles, dicen burcutela, dicen Úriatelo, dicen carajo, carajo, dicen Úriatelo, dicen los mundeles, dicen carajo, dice cuenda, dicen lucancasi, carajo, cuenda los propios, dicen doque, carajo, cuenda, dicen los candiampempe, carajo, dice Úriatelo, dicen mundeles, dice que son burcutela, carajo. Estas expresiones al cual hacemos solo con la intención de dar al espíritu ese poder transmitido por el ser vivo, por nosotros mismos. Nosotros somos los que hacemos que el trabajo sea fuerte o sea un trabajo débil. Si usted no tiene énfasis en decir algo para que esos espíritus se fortifiquen y usted transmita el poder del ser vivo a estos inquisis malongos, estos espíritus harán el trabajo, pero no con la consistencia con que usted lo va a mandar, con la actitud que usted implora a estos inquisis malongos del lucancasi del diablo. Se encuentra Chechi. Dice, Uria, dicen mundeles, dicen carajo, dicen que son burcutelas, que son cosas malas, carajo, dicen yo manda. Dice, Uria mundeles, dice que son guariguari. Dice que son, dice unos bembeteros. Dice, Uria, dicen carajo. Los ganguleros o las ganguleras, los tatas o los yayis o las yayis, en esta religión son personas que son personas serias. Los mismos los tatas que las yayis no están bembeteando, están hablando de más nunca. Siempre escuchan al padrino porque el padrino tiene el conocimiento que usted no tiene. Usted no puede ser un porfiado en la religión porque si no, usted no sirve para esta religión. Usted no puede ser un cabezadura, usted no puede ser un porfiado. Usted tiene que regirse por las leyes que imparte ese Munanzo Congo, su madrina y su padrino. Es por eso que siempre todo aquel que llega a algo a esta religión es porque es una persona respetuosa de las leyes que imparte estos ganguleros. En que en su lotemu, su cururo, en ye, en fin de en pimpa. Esta pieza era construida por los africanos en Cuba. Esta pieza que lleva diferentes tratados que va a mandar a que la persona tenga accidente o se vaya en fuiri o tenga problemas con la justicia. Esta pieza era enterrada
cerca del barracón donde vivía ese esclavo o ese enemigo en esa época, cuando se fajaban entre ellos mismos también, por el poder de que sean conocidos, por el poder de mantener en alto su Munanzo Congo, planeaban una guerra por cosas insignificantes muchas veces, pero que sí eran muy maléficas, porque esta pieza que está envuelta en tiras de árboles, especie de una soga, y puesto clavo de zarabanda, o otros lo conocen como clavos de ensamble. Estos clavos, que representan el poder y la fuerza en una representación de una enquele de zarabanda, va a hacer el papel de uriar o comerse a la persona que le están haciendo el trabajo, al enemigo. Es por eso que siempre hemos dicho que una guerra, cuando usted no sabe, no se debe meter. Hay quien me escribe y me dice de obtener un buen trabajo para hacer una guerra con otra persona. Si usted no sabe, no se puede meter. Las guerras que se empiezan se deben terminar. Nunca se hace una guerra y se deja por medio, porque esa persona a lo mejor no la dejó y usted sí. Es por eso que siempre las guerras son o traen graves consecuencias cuando usted las comienza. Es por eso que si usted es un religioso que no sabe realizar una serie de trabajos que existen, que saben que primero tienen que amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas, que tienen que amarrar las 4 esquinas de la enfinda del cementerio, que tienen que amarrar la enfinda de Cunalombo, del monte, que después tienen que hacer en polvo, que tienen que hacer una pieza para enterrarla, para estar uriando a esa persona constantemente, que tenga letra de infuiri, que tenga letra de justicia, que tenga letra de accidente, para poder vencer la guerra. Usted no debe meterse en ella. Las guerras siempre traen consecuencias para los dos lados, a pesar de que hay un lado que va a ganar por sus conocimientos y sus fundamentos en ganga. Cuando usted tiene una enganga que parece que es una tendedera con unos palos del tamaño de medio metro, esas engangas simplemente no funcionan. Las engangas tienen el poder en los encuacos o palos. Los palos, para poner un ejemplo, sirven de antena y recogen esa energía. Sabemos que todo lo cónico es mágico en la religión. Por lo tanto, usted debe tener en cuenta cómo funciona una enganga para poder trabajar en ella de la misma manera que la enganga trabaja. Si las engangas tienen corriente a la izquierda y a la derecha, usted tiene que llevar los trabajos de la misma forma, en movimiento circular, a la izquierda y a la derecha. Si usted da 4 vueltas a la derecha, tiene que dar 4 vueltas a la izquierda. Pero si va a empezar, debe empezar por las vueltas izquierdas para empezar después con las vueltas a la derecha. La forma con que trabaja el gangulero muchas veces pueden ser ocultas a la vista del creyente, porque nadie le va a decir a usted cómo hacer un trabajo malo, para a lo mejor usted mismo quererlo hacer en contra de él, que eso es lo que dicen los congos, los africanos. Vemos
el enquel en su lotemo, su cururu, en yen, en fin de en pimpa. Esta pieza es una pieza, como decimos, fundamental para destruir al enemigo. Yo creo que muchas veces no debemos decir estas cosas que pueden muchas personas quererlas hacer y, como decimos, joder a otra persona, trayéndole letras de justicia, letras de muerte, letras de accidente. Y no solo eso, sino levantando malas letras en su vida cotidiana que tiene ese enemigo. Pero muchas veces lo que sucede es que la impotencia que tienen otros anguleros o la envidia que tienen al ver que un religioso prospera, eso lo ve hasta los mismos padrinos estos actuales, muchos de ellos, no vamos a decir que son todos, pero muchos de ellos sienten envidia cuando el ahijado aprende y prospera, pero no sé por qué es eso, porque de todas formas está aprendiendo de él y va a ser un baluarte en el mismo Monanzo Congo. La envidia está en toda la brujería mala. Todos los brujeros malos son envidiosos, sinvergüenza, hipócritas. Eso ustedes lo deben saber. Muchos dicen que tienen gangandoki. Eso es un cuento. En Cuba son contadas las personas que tienen una gangandoki. Ellos, porque no tienen crucifijo, ya una gangandoki. Pero no es así. La gangandoki es muy diferente a la enganga cristiana. Es por eso que muchas personas se obsesan en esta religión pensando que tienen algo que en resumidas cuentas no tienen. Es igual que los que dicen que tienen una enganga de tiemblatierra. Señores, ustedes no pueden imaginar lo que es una enganga de tiemblatierra. La enganga de tiemblatierra es una de las engangas más poderosas que existe. Junto con esa está la enganga de Lucancasi. Una para hacerles bien, otra para hacerles mal. Pero las engangas de tiemblatierra son tan diferentes a las engangas comunes que yo escucho muchas veces. No, yo tengo una enganga de tiemblatierra. Usted no tiene nada, usted, eso es un cuento lo que le han dado a usted. Solamente hay cosas que no se pueden decir, por eso las mantenemos en un tabú. Y que sigan haciendo toda lo entufi, toda la porquería esa que están haciendo. Yo creo que definitivamente esta religión ha llegado muy desmenuzada fuera de Cuba. Aún en Cuba también hay muchos religiosos que no conocen muchas cosas, aún estando, como decimos, en la mata de la religión, creyendo cosas que no son, fantasías que no existen, creyendo que porque son religiosos no le entra la brujería. Eso es otra falsa. Usted es religioso, cosas que le hagan a usted van a llegar menos y otras no van a llegar. Pero porque usted está bien preparado, no porque usted tiene una ganga con 4 palos y una piedra, ya usted va a ser un gangulero. Eso es para los niños chiquitos. Eso es para los que llegan a la religión y lo están engañando. Pero una enganga nunca en la vida terminas de terminarlas. Siempre está pidiendo algo diferente. Cuando yo veo esas engangas que se le entregan a la gente, que los raya, le dan una enganga, es solo para robarle el dinero de las personas. Porque si usted no sabe cómo andar con una ganga, ¿cómo usted le van a dar una enganga? ¿Cómo es eso? Sean más analíticos, entiendan que usted no puede tener un carro del año si usted no sabe manejar porque lo va a chocar. Para ponerle un ejemplo. La religión
es algo que puede intimidar a muchas personas. ¿Es la religión un medio de intimidación a las nuevas generaciones? Yo creo que sí. Que muchos quieren intimidar a otros diciendo que son religiosos. Yo soy religioso, yo no intimido a nadie. Yo quiero intimidar, yo puedo intimidar a quien yo quiera. Porque para eso tengo los conocimientos y para eso he llevado 50 años en esta religión. No quiero que piensen que creo que sé mucho, porque nunca he pensado eso. No tengo vanidad en la religión, por eso la enseño. Porque aún enseñándola va a ser difícil para ustedes poderla hacer. Ah, sí, que pueden cogerle pasos que yo doy, sí. Sin duda lo van a poder hacer. Pero cuando yo presento un trabajo de esta índole, tiene que tener las piezas religiosas, tiene que ser un tata o una yayi, para poder tener o hacer una pieza de esta índole. En Kel, en Zulo, Temu, Sucururo, en Yen, en Finda, en Pimpa. Esta pieza es como una pieza sagrada que se ha mantenido callada por cientos de años. Claro que nosotros no lo vamos a decir todo por completamente, pero sí va a tener una idea de lo que es esta religión. Los Mumbala o Garabatos se guindan porque los espíritus trabajan con los Mumbala o Garabatos y son piezas como si fueran armas para ellos. El embele o machete nunca puede faltarle en una ceremonia que usted hace o un trabajo, porque el embele materializado, como usted lo está viendo, real, va a servir de defensa al espíritu que usted mande, porque si usted lo manda sin un embele y sin un garabato, sin un bombala, el espíritu va a ir desarmado. ¿Cómo usted va a ir a la guerra si no tiene armas? Y las armas que no aparecen están trazadas en signos para que ellos puedan utilizarlas cuando sea necesario en lo que se le manda hacer. Wiri yo dicen ganga, dice kiako, dice abue androla, dicen kunalombo, mamá cubelango, ya pa femba en toto, mamá cubelango, ya pa cuenda lucancasi, ya pa cuenda candiampembe, que es cuenda dicen cheche, dice paqueuria, dice los mundeles que son, dicen burcutela. Dice abue, dicen son abue, dicen mañana, dicen son mañana. Con golango nunca tesis y tesia mundo cuava. Abue, dicen careajo, dice pato, dicen gangulero. Dicen ganga, dicen de loyo, dicen son bachechi, dicen son los gangas, dicen tulumana, dicen los cuyos, dicen cariajo, que cuenda, dicen chechi, dicen los propios, dicen como dicen centea, dicen doquin, cariajo. El gangulero tiene diferentes formas de hacer un trabajo. El gangulero hinca con un cuchillo la empemba. ¿Por qué lo hace? Porque con eso va a levantar letras malas en el trabajo para transmitirlas, para arrearlas con inquisis malongo al enemigo. De esta manera puede utilizar esta empemba para poder guiar al inquisi malongo que va a ser arreado o mandado al enemigo. Y de esa manera también levantas letras malas y vas a poder llevar esa luz directa a los inquisis malongos que van a ser mandados o arreados a la persona. Al parecer, muchos religiosos han estado jugando. Yo no quiero que jueguen, yo quiero que lo aprendan y que se fajen. Si se van a fajar en una guerra, que lo hagan de verdad. Que no lo hagan de mentira. De que cómetelo ni nada de eso, porque eso no funciona aquí así. Usted cuando prende fula o pólvora, usted está despertando los espíritus. Cuando usted hace una ceremonia con patipén, signo, usted va a poder arrear al espíritu. El espíritu acude
al llamado de las patipembas o signos o lo que quiera hacer el tata. En este caso, el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Los trabajos que ustedes siempre están viendo aquí son trabajos que hacen los tataítas. Son otros trabajos más fuertes que no puede hacer el tata porque no los conoce. Cuando nosotros forramos un embele, un machete con cangú, con tela roja, estamos levantando letras para que la persona pueda ser baleado, pueda ser cortado con armas blancas o y tenga problemas con la justicia. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para su conocimiento. No quiero que se pongan a hacer muchas cosas que ustedes no saben, porque puede resultar en cosas malas. Primero Dios que todas las cosas. Dice Willy y yo, dicen Cariajo, dice Taca en Bonda, dicen con el sasi sasi. Sabemos que si te rayo, que en el sincretismo de Santa Bárbara es la dueña de la guerra, el dueño de la guerra. Y esto trae consigo cuando envolvemos el embele en una tela roja, en un cangú, que va a levantar letras malas para vencer la guerra que está haciendo este gangulero en contra de otro. Siempre que entizamos el embele, estamos implorando a Isasi Sasi, a Siete Rayos, al dueño de la guerra del fuego y de los rayos y de los truenos. Y vamos a implorarlo para vencer la guerra, y esto lo va a llevar el Inquisimalongo en la mano, asustando a los otros espíritus que están cuidando al enemigo. Cuando va el espíritu con ese embele en la mano, va, como dice, mandando rayos y fuego en contra de la otra enganga. Fíjense cómo funciona todo esto. Y encima hemos puesto el enquel en su lotemo, su cururu, en yen, en finda, en pimpa, con un garabato. Esta pieza después va a ser enterrada cerca de la persona para que ésta no sepa el trabajo que tiene hecho. Rayo parta, dicen los criyumbas de los yo, cariajo. Dice, yo son, dicen como dicen los tataídas, dice Iraca, dice y acá en la punta, dice, que le con una manguaco, cariajo. Dice, ya mamba, dicen que ura encima, dice, o Kuma, dicen talanquera. Dice, para que cuente, dicen cheche, bacheche, dicen unquísima longo, cariajo. Dice, para que uria los mundeles. Dicen, yo jura, dicen cariajo de Cunanchila. Dice, yo no jura, dicen facenda, dicen cariajo. Yo no soy un gangulero improvisado. Quiero que eso lo sepan todos. Yo conozco mi trabajo porque son 50 años en esta religión. Porque me han enseñado personas que saben. No cualquier pelagato puede hacer cualquier cosa. Ni porque prenda pólvora ya van a ir los espíritus por montones. Eso es un cuento. Quítense esa idea de la cabeza. Cuando tú prendes pólvora, nada más vas a aprender, vas a estar llamando a los espíritus, despertándolos. Lo alimentamos con chamba. No echamos aguardiente. Aguardiente es como agua para ellos. Tenemos que echar chamba para así fortificar a esos enquisis malongos. No estamos echando aguardientico ni nada de eso, porque eso es como echar agua de lango. Y se cuenta cheche si son bacheche.
Dice, cuenda Lucancasi, dice, para que Uria dicen careajo, dicen chamba, dice, para que cuende, dicen chechi. Dice, Uria dicen chechi, careajo. Dice, yo voy a dar uno un zunga. Dice, para que cuenda, dicen chechi. Agüey son agüey.